reflexión de hoy. Amigos míos, quiero reflexionar con ustedes sobre el devenir de Venezuela. Los próximos meses van a ser complejos para este país, complejos para un gobierno que tiene graves dificultades en la coherencia interna, en la gobernanza, en la corrupción, en el control del propio territorio en vastas regiones del país que no están controladas por el Estado venezolano, sino controladas por agentes de la guerrilla colombiana, por agentes del narcotráfico, por grupos de irregulares venezolanos, por bandas armadas de venezolanos y extranjeros que operan en el territorio venezolano sin mayor control u oportunidad de control o posibilidad de control por parte del Estado venezolano. El gobierno de Maduro, yo creo que es uno de los peores gobiernos que ha llegado a Venezuela o que ha tenido Venezuela. Evidentemente también debo reconocer que Maduro pagó muy cara la factura de destrucción que inició Hugo Chávez en el aparato económico nacional, que en el momento en que se da la caída de los precios del petróleo, evidentemente el país quedó desnudo. El gobierno confiaba en que podía resolverlo todo a punta de petrodólares. Cuando los petrodólares se terminaron, miramos la economía que había sido destruida por el propio gobierno y ahora el gobierno de Maduro le ha tocado algo así como meterse las manos en el bolsillo y hacerse los locos para ver si el sector privado logra, como pareciera que lo está logrando, hacer avanzar poco a poco la economía venezolana. Del lado de la oposición también hay retos muy grandes. Lo primero es la coherencia, es resolver los problemas de la fractura opositora en Venezuela. Tiene que resolverse ese problema, si no el gobierno de Maduro va a seguir jugando a la fractura de la oposición. Eso significa un montón de cosas, mecanismos de entendimiento, significa mecanismos de toma de decisiones y significa, mis queridos amigos, tratar de resolver el problema de las relaciones internacionales. Porque además de que tenemos encima las sanciones que le aplican unas a los factores individuales del gobierno o los enchufados del gobierno y otras que aplican a la población en general, como las sanciones que van contra PDVSA, contra el tema de la comercialización de petróleo, que afecta, sin duda alguna, a toda la población, porque inhabilita a Petróleos de Venezuela a cumplir completamente sus funciones. Luego viene el tema del reconocimiento internacional. Yo analizaba esto ayer. Los venezolanos que viven en países que tienen reconocimiento al gobierno de Guaidó, al supuesto gobierno de Guaidó, en esos países, en la mayoría de esos países no hay embajada real que pueda entregar un pasaporte, que pueda apostillar un documento, que pueda entregar una visa, que pueda entregar una carta de residencia. No existen en esos países embajadas y esos venezolanos están absolutamente desasistidos, tremendamente desasistidos, porque las embajadas de Guaidó son embajadas que solo sirven para tuitear, son inútiles. Si no pueden atender relaciones consulares, pues son absolutamente inútiles porque la mitad o el 60 o el 70% de la actividad internacional se corresponde a relaciones internacionales y la actividad de servicio a los venezolanos en el exterior. Entonces el país necesita, y lo necesita urgentemente, mis queridos amigos, el país necesita una regularización de la guerra, del conflicto. Este decreto de guerra a muerte que algunos han jurado nos ha traído a cosas que finalmente terminamos los ciudadanos pagando. Y vean ustedes, pongo un ejemplo citadino, un ejemplo nuestro.
Si acá hubiese una coherencia y una primaria atención a los problemas del ciudadano, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional como el gobierno local deberían estar metidos de cabeza en el problema de la basura. Pero no tenemos gobierno regional porque no han juramentado al gobernador, y el gobernador, que supuestamente todavía está en funciones, nadie sabe dónde está. El alcalde que está en funciones está apenas entrando al cargo. El gobierno de Maduro se hace loco con el tema de la basura de Maracaibo o con el tema eléctrico, con el tema del agua. Entonces tenemos una incoherencia en la gobernanza que terminan pagando los ciudadanos. Entonces, una cosa es el debate político por el tema del poder, por el tema de las libertades, por el tema de la justicia, por el tema de la lucha contra la corrupción. Eso es un debate que hay que dar en Venezuela y hay que mantener, en mi opinión, la ruta electoral para conquistar cada vez mayores espacios. Mayores espacios. El mes pasado teníamos 27 alcaldías, hoy tenemos 159 los factores democráticos. No tenemos las gobernaciones que deberíamos tener por la fractura interna de la oposición. O sea que votando se avanza. Y esos alcaldes y esos gobernadores que son de oposición, muy bien, tienen que dedicarse a gobernar sus regiones. El problema de la basura va a tener que ser atendido por Rosales y por Ramírez al mismo tiempo en Maracaibo. Y hablen con Maduro a ver si Maduro ayuda. Pero eso hay que atenderlo. El problema del agua hay que atenderlo. El problema de la electricidad hay que atenderlo. El problema mismo de la economía, que la economía, cuando yo hablo de economía, no hablo solamente de los empresarios, hablo de sus trabajadores. Para que haya empleo tienen que haber empresas. Se necesita entonces más apertura económica. Se necesita dolarizar financieramente al país para que volvamos al crédito. Y se necesita también mucho sentido común. Ayer hablaba sobre el tema de las ciudades más limpias de Venezuela. Y la pregunta de oro es, ¿estamos dispuestos los ciudadanos a pagar por la recolección de la basura? En las ciudades más limpias de Venezuela, el costo de recolección de basura por hogar llega a $14 al mes. Administrados por la alcaldía, podrá llegar un servicio ineficiente, pero habrá algún servicio. Tendrá que costar por lo menos $8 o $6 al mes. Porque los servicios gratuitos no sirven para nada porque no hay modo de financiarlos en un país que está quebrado, empequeñecido como el nuestro. No es culpa del ciudadano, pero necesitamos aportar entre todos. Entonces, y ya finalizo, en ese aportar entre todos, hay que buscar un acuerdo mínimo de funcionamiento para que ciudades y pueblos puedan avanzar, para que los habitantes de este país no deseen irse, deseen trabajar, estudiar, quedarse en Venezuela. Para eso hay que regularizar la guerra. Simón Bolívar y el español Morillo tuvieron los testículos suficientes como para reunirse en Santa Ana de Trujillo y regularizar la guerra. Creo que hay que volver a México o a donde sea para que los factores de la oposición y los factores del gobierno se reúnan para regularizar la guerra. Porque en el fondo los ciudadanos nos van a terminar odiando. ¿Por qué? Porque una cosa es la guerra política y otra cosa es que no te llegue agua, que no te recojan la basura, que no tengas empleo, que tus hijos no tengan educación. Por eso este país necesita regularizar su conflicto. Identificamos y ya regresamos.